María Maneiro, con quien organizamos esta actividad, abrir este conversatorio sobre la pandemia en el área metropolitana de Buenos Aires. Este conversatorio se enmarca en las actividades de los proyectos PISAC COVID, tanto el equipo de Mariana Heredia como el mío, digamos, en el Instituto Gino Germani. Son dos equipos que están trabajando en el marco de esta convocatoria. María Krojetovich y Ana Ariovich forman parte de ese equipo, al igual que María Maneiro, y también Verónica Pérez, y además nos acompaña Mario Weinfeld, que va a ser como, bueno, nos va a ayudar en esta dinámica de conversatorio que, bueno, para la que hemos elegido para compartir un poco y discutir, ¿no?, sobre algunas particularidades de la pandemia en el área metropolitana de Buenos Aires. Justamente todos nuestros equipos, tanto el de Verónica, que trabaja en la UNSAM, como el de María y Ana, que trabajan en la Universidad General Sarmiento, y el de Mariana, que trabaja también en la UNSAM, como el nuestro, que somos del Instituto Gino Germani, todos tenemos esta particularidad que compartimos, ¿no?, nuestra área de investigación, ¿no? Compartimos el área metropolitana de Buenos Aires como área de investigación o como foco de nuestras investigaciones. Entonces nos parecía interesante pensar transversalmente algunos resultados y pasar un poco en limpio algunas cuestiones que estuvimos investigando. Empezaría este conversatorio con una presentación muy breve de María Maneiro, que va a contar y enmarcar un poco a partir de los datos que estuvo sistematizando durante gran parte del año pasado y de este sobre el comportamiento del COVID en el área metropolitana de Buenos Aires, y a partir de eso, bueno, dispararíamos una serie de preguntas y de cuestiones sobre las que dialogar y conversar entre todos y todas. María. Bueno, muchísimas gracias. Es un gusto enorme encontrarnos todas, todos, todes y poder conversar sobre el desarrollo de estos proyectos y pensar juntos, ¿no? Eso que extrañamos de poder estar juntos, encontrarnos y pensar mejor. Como decía recién Mercedes, yo voy a hacer una breve presentación solamente como para poner en contexto lo que estuvo pasando en las 2 olas que vivimos de COVID, sobre algunos datos que por ahí nos ayudan a poner en discusión la conversación que queremos presentarles. No sé si estarán pudiendo ver. Como para Sí, ir más absolutamente rápido. sí. Sí. Bueno, entonces, a ver si esto funciona. La idea de esto, de la idea de la presentación, va a ser muy rápida y muy somera. Ahora no, ahora Y te sacaste la presentación. ahora volverá. El objetivo de esta presentación, entonces, justamente es poner en discusión algunos de los elementos del contexto. Lo que les venía diciendo es que los datos públicos nos permitieron conocer, en principio, qué fue lo que sucedió en torno a los contagios, en torno a los fallecimientos y en torno a la acción gubernamental, las políticas de salud para poder hacer frente a esta pandemia. Y en ese sentido, habría dos aspectos que por ahí nos podrían colaborar en dar la pauta acerca de cuáles fueron tal vez las políticas públicas más importantes que colaboraron en llevar adelante de una manera más promisoria esta situación tan compleja. Las bases de datos son las bases de COVID, ¿no?
days, y también estamos utilizando ahora las bases de vacunación de la zona como para que podamos tener una mínima idea de esto. La mirada contrapelo nos interpela sobre dos elementos muy importantes. El primero, que sabemos que la esperanza de vida, según los cálculos que están haciendo los demógrafos, ha disminuido alrededor de 1,25, 1,29% en relación, 1,29 años en relación a las pautas anteriores. Es decir, caímos en relación a la posibilidad de vida de mujeres y hombres, lo que habíamos demorado más de una década en volver a subir, ¿no? Entonces tenemos un problema importante. Pero esta mirada contrapelo también nos permite saber que durante estas semanas muchos hospitales nos están diciendo que ya empezaron a no tener pacientes COVID. Entonces, una preocupación de largo plazo, una pequeña alegría de corto plazo, que es interesante como para poner en contexto estos datos. Tres elementos que pueden ser importantes para pensarlos, ¿no? La capacidad diagnóstica fue central para poder abordar la pandemia, la capacidad de atención en alta complejidad y en este año, en la segunda fase, digamos, la capacidad vacunatoria. No vamos a poder trabajar en profundidad todo esto, pero sí para tener una idea. Si nosotros miráramos de manera global el proceso, vemos que hay dos olas que son muy significativas y sobre todo la segunda de una magnitud enorme, pero sin embargo de una duración mucho más limitada y una caída muy abrupta. Estos aspectos son importantes a tomar en consideración porque nos hablan de que las 2 horas no fueron exactamente igual. Muchos más casos, pero sin embargo de menor duración. En la primera ola, uno de los problemas que más nos preocupaba justamente tenía que ver con la capacidad de testeo. Lo que fuimos viendo que fue un problema para todos nosotros fue la alta tasa de positividad que significaba justamente que hubiera muchos casos por cada vez que se testeaba y que la proporción entonces de positivos sea altísima, lo cual nos daba una perspectiva de que la cantidad, los casos que se nos estaban perdiendo eran enormes, ¿no? Tuvimos muchos casos, mucho tiempo, casi 50% de positividad. Esto en la segunda ola es diferente, por eso lo traigo a colación. El otro punto que es significativo, recontra importante, es la tasa de letalidad, que teníamos una tasa de letalidad enorme, muy alta, ¿no? De casi 5 puntos durante muchos periodos de la primera ola. Con lo cual no solamente entonces fue menor en cantidad de casos y fue más extensa en periodos, sino que tuvo una mayor gravedad en relación a los casos que hubieron y también teníamos mayores dificultades para poder conocer y saber de los casos positivos. Podríamos trabajar con todo esto de manera más profunda, pero por ahora lo vamos a dejar y vamos a pensar la segunda ola. En la segunda ola, una de las mayores virtudes y que nos habla de una de las políticas de fortalecimiento y ampliación de la capacidad diagnóstica, supuso que las tasas de positividad, inclusive con muchísimos más casos, sean mucho menores. Esto es de significativa importancia porque permitía un diagnóstico más temprano, más acelerado y en ese sentido también una posibilidad de mantener en aislamiento a estos pacientes de manera más rápida. El otro punto que también es significativo es que nosotros vemos que las tasas de letalidad también habían bajado muy significativamente. Y esto es importante pensarlo porque sucede inclusive antes del proceso de vacunación en curso, que es un proceso muy importante y que todavía está en marcha. No vamos a poder trabajar este proceso de vacunación con mucha profundidad, pero lo que sí es importante que veamos es que estamos hablando de tasas de poblaciones enormes para el AMBA, con lo cual la vacunación supone un problema de enorme magnitud en relación a las capacidades de acción estatal. Acá nosotros podemos ver entonces la magnitud de la población en el bordón más oscuro y las posibilidades de vacunación que hubieron hasta el 15 de agosto. Como ustedes ven, si nosotros miramos las magnitudes, son realmente enormes, ¿no? Se ha podido vacunar mucho. Sin embargo, como todos sabemos, todavía es un proceso en curso que hay que continuar. Si nosotros miramos eso en el mapa, claramente, digamos,
La Plata es el lugar en donde la primera dosis de vacunación es muchísimo mayor en todo el AMBA, y en todos los demás hay procesos en curso con complejidades que tienen mucho mayor alcance. En la ciudad de Buenos Aires, que no sé por qué quedó clara, pero realmente hay una alta tasa de vacunación en primeras dosis, y sobre todo en el primer cordón, con dificultades en el segundo cordón, y de nuevo una mayor capacidad de vacunación en el tercer cordón, que son espacios con menor población, y eso también colabora al proceso vacunatorio. Acá los muestro en grandes espacios, cosa que después lo vamos a trabajar, o no, digamos, pero nos queda como para pensarlos. Tenemos algunas preocupaciones en relación obviamente, a los adultos mayores, que son quienes tienen mayores tasas de posibilidad de complicarse, y esto nos hace pensar cuál es exactamente la proporción de adultos mayores que están vacunados, porque no tenemos datos fiables en torno a la población real, ¿no? Las estimaciones del INDEC son algo escuetas en relación a la población que creemos tener. Tendríamos la posibilidad de utilizar el RENAPER, pero que como es un registro justamente de acontecimientos burocráticos, no es exactamente un conteo de personas, pero bueno, sí lo que vemos es que son tasas altísimas de vacunación en la población más vulnerable. No vamos a poder seguir trabajando hoy con profundidad, pero sí es importante que veamos cómo fueron las condiciones, ¿no?, de vacunación de los diferentes segmentos, y cómo es distinto lo que sucede en 40 municipios tan complejos, con personal de salud tan amplio y con personal estratégico tan amplio y tanto mayor que en otros lugares, y por eso estas diferencias que vemos en relación a los 40 municipios o a la ciudad. Pero bueno, todas estas son cuestiones que nos hacen pensar por ahí algunas ideas acerca de qué pasó. Podemos ver por los datos que la capacidad diagnóstica avanzó enormemente, que los mecanismos de seguimiento de los casos también, que el fortalecimiento del Estado, que no pude mostrar la filmina con detenimiento, pero digamos, sabemos que el 60% de los casos y el 70% de los casos complicados fueron llevados adelante en las instituciones del Estado, con lo cual como organizador del sistema de salud hay una fuerte impronta estatalizante, la ampliación de la capacidad compleja, el compromiso de los trabajadores de salud, a pesar del estrés y el poco reconocimiento económico y otro sentido, y la puesta en marcha de este monumental proceso de vacunación serían algunos de los elementos centrales para tomar en consideración. Sin embargo, también sabemos de que hay otros aspectos que fueron muy tematizados en los primeros momentos de la pandemia y que tienen que ver con las dificultades para poder mantener los requerimientos que el sistema sanitarista solicitaba y que tenían que ver con el aislamiento, cuando tenemos una vulnerabilidad socioeconómica fuerte, según el modelo de Torres. Acá podemos ver todo lo que está en naranja, digamos, nos marcarían los lugares más vulnerables en términos socioeconómicos, que son también aquellos lugares que son los en donde mayor cantidad de casos de COVID hubo, que los pueden ver en bordo oscuro. En este sentido, debemos decir que si hay enormes elementos para pensar hacia adelante de las virtudes y las potencias que este proceso tuvo, también hay algunos aspectos que, si bien se tematizaron en un comienzo de la pandemia, últimamente han pasado algo desapercibidos, y está bueno, es interesante, es necesario que nosotros desde las ciencias sociales volvamos a retomarlos, porque no podemos perder de vista la integralidad del problema, y que la pandemia no es solamente un problema estrictamente de salud, sino también de condiciones infraestructurales que no permitieron el bienestar cuando se tomaron decisiones acerca de el quédate en casa, el aislamiento, etc. Bueno, esta sería la introducción que les quería presentar. La seguimos conversando y muchas gracias por escuchar. Estás muteada, Mercedes. Perdón. Aprovechando, gracias María, aprovechando esta intervención de María, quería preguntarles a María Krojetovich y a Ana. Sé que, bueno, leímos, ¿no?, que estuvieron trabajando sobre los impactos de la pandemia, ¿no?, especialmente durante la primera ola en los barrios del conurbano, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lectura que ustedes hacen, ¿no?, en relación a estas cuestiones que fue planteando María, sobre todo las cuestiones vinculadas a la primera ola, ¿no? ¿Cuáles fueron como estas
estas dificultades, ¿no? O estas particularidades que tomó la pandemia en esos contextos. Bueno, no sé, María, si querés, empiezo yo. No, Dale, y bien. yo te sigo. Nosotros en realidad estuvimos como mirando estuvimos mirando qué particularidades había tenido el impacto de la pandemia, pero preocupados más en lo vinculado a cómo se desarrollaron los procesos de salud, de la atención de la salud en el territorio, ¿sí? Y quizás no pusimos tanto el foco en las iniciativas más vinculadas a la prevención de los contagios, sino que pusimos más el foco en cómo las familias en el barrio, ¿sí? Tramitaban o cuidaban su salud, y qué iniciativas habían de los distintos actores en el barrio y de las instituciones que están pisando el territorio. Y ahí aparecieron un abanico muy amplio, ¿no? de problemáticas, algunas más escuchadas, ¿no? Desde las instituciones estatales, otras que cobraron cierta visibilidad, incluso en los medios, ¿no? En la primera ola, el acceso a la alimentación fue una de las problemáticas que sí que tuvo mucha visibilidad, incluso en los medios de comunicación, pero no fue la única, digamos, más allá de esta que estuvo muy visibilizada. eh, en, en- en torno a la salud hubieron problemáticas que tuvieron una fuerte relevancia entre las familias, y algunas tuvieron que ver con aquellas cosas que la población había perdido en el contacto con la salita, ¿no? Cuando hablo de la salita hablo del centro de salud, ¿no es cierto? Eh, y entonces, por ejemplo, aparecieron todas las dificultades vinculadas a cómo dar continuidad, ¿no? A los controles de salud de los hijos, de los adultos mayores, de las mujeres, ¿no es cierto? Porque en la salita en el barrio es un lugar en donde estas mujeres eh, a veces van a buscar la leche, a veces van a controlar al niño y a veces van a buscar los métodos anticonceptivos también, ¿no es cierto? Y estas cosas que aparecieron quizás más desdibujadas desde los medios, desde otros actores que tenían voz, sí tuvieron mucha presencia en el territorio, entre los referentes de salud, entre las organizaciones sociales que pisaban el territorio. Entonces la pandemia tenía como que además del COVID y los contagios y demás, la pandemia tuvo otros sentidos también en el territorio. Y otros sentidos que se vinculaban a la falta de acceso a la atención primaria, ¿no? Y a todo lo que significa la atención primaria en los barrios populares. Perdón, María, te paso creo que No, otra cuestión, digo, a resaltar que también tiene que ver con la interrupción de la atención y con el acceso o inacceso de la población a la salud, es, como mencionaba María Maneiro, digo que en el primer impacto de la pandemia, digo, hay toda una reorganización por parte de los centros de atención primaria o de las salitas acerca de cómo sobrellevar la pandemia. En esta interrupción, los centros de atención primaria estuvieron cerrados prácticamente 15 días, muy pocos continuaron la atención. Digo, y a partir de allí ya empieza a haber una interrupción con, por ejemplo, los controles para las enfermedades crónicas no transmisibles, los controles del niño sano y también de las personas gestantes. Digo, hay toda una serie de vínculo entre la población y el centro de salud que primero se ve interrumpido
pero que a posteriori se empieza a reanudar muy de a poco, pero también de forma más bien remota, ¿sí? Se va transformando el vínculo porque empieza ese vínculo a ser remoto, vía telefónica, vía WhatsApp, entonces también empieza a distanciarse, ¿no? Esa tensión. Y lo que sucede también es que la demanda, digamos, de los centros de atención primaria, la población, empieza a dejar de asistir, digamos, aunque sea con los pequeños turnos programados que empezaban a dar, y hay un distanciamiento también por medio al contagio, ¿no? Entonces también todo ese proceso de reorganización vio modificada la atención de salud en el territorio, Ujú. en este primer momento, digo. Ujú. ¿Y qué otras políticas creen ustedes, ¿no? Sé que el equipo de Mariana Heredia está trabajando muy fuertemente sobre las políticas de transferencia de ingresos. Bueno, ¿qué otras políticas lograron de alguna manera dar respuesta a las demandas de la ciudadanía, ¿no? Porque, bueno, como señalaba Ana al principio, la cuestión de la alimentación se convirtió en una cuestión crítica, sobre todo en la primera parte de la pandemia y después continuó. Entonces, ¿qué pasó con eso? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Mercedes y a María por la invitación. Un placer reflexionar en voz alta con todos ustedes. Sobre todo en estos tiempos angustiosos, creo que las ciencias sociales podemos aportar elementos para sacar lecciones, para recuperar lo que se hizo bien, lo que se podría hacer mejor, lo que vale la pena reorientar. Y en ese sentido, me parece que si bien nuestra mirada está puesta en el AMBA, me parece que hay como dos cuestiones interesantes para que quienes nos escuchan a la hora de pensar las políticas públicas durante la pandemia. Uno, pensar que a veces desde el sentido común asociamos mucho política pública a los estados nacionales y que si algo reveló la pandemia es que somos una confederación con unidades muy diversas y donde el Estado Nacional tuvo algunas iniciativas claves, como fue una política sanitaria muy fuerte, ¿no? A lo largo del 2020 y algunas políticas asistenciales importantes, como fueron el IFE, el ATP y algunas líneas de crédito, pero también donde hubo un protagonismo de las unidades subnacionales, en particular las provincias y los municipios, en las exenciones impositivas, en la organización de ferias, en los controles, ¿no? De la circulación, el cumplimiento de las reglas de distanciamiento. Entonces, eso primero. Segundo, que hubo momentos distintos en la pandemia. María en su exposición planteaba la primera y la segunda ola, ¿no es cierto? Y eso también se vio reflejado muy claramente en los 2 años en términos de política pública. Un primer año con un protagonismo fuerte del Estado Nacional y de medidas sanitarias más restrictivas, y un segundo año, digamos, donde esas medidas ya no formaron parte del presupuesto nacional y donde por ahí el protagonismo de las provincias o los municipios fue mayor, ¿no es cierto? En todo caso, sin duda que fue una situación extraordinaria, pero también sin duda que nos deja, me parece, a los ciudadanos, digamos, a los observadores de esta realidad, el estímulo de pensar a la vez políticas sociales, políticas laborales y políticas económicas, ¿no? Creo que muchas veces cuando pensamos últimamente en políticas sociales para los vulnerables, pensamos solo en transferencias de ingresos o en bolsones de comida. Y me parece que hay algo de toda la dinámica de los últimos meses que muestra que la política sanitaria, educativa, laboral, también se tensionó y también forma parte de las demandas ciudadanas. No quiero extenderme más, podemos volver sobre eso si quieren después en la charla. Totalmente, totalmente. Verónica, y pensaba qué pasó con la circulación, ¿no? Que también fue algo que se vio Sí. como fuertemente interrumpido, ¿no? Nos cambió la dinámica cotidiana, ¿no? ¿Qué pasó con eso? Total. Y con las demandas de la ciudadanía en relación a eso. Mariana me da un pie importante ahí al considerar, ¿no?, un país federal y las distintas jurisdicciones existentes y los gobiernos distintos con orientaciones. Bueno, sin duda que nosotros estudiamos con base a una base de datos de prensa y también de normas, las organizamos en función de los objetivos, ¿no? Y bueno, sin duda voy a decir lo obvio, la mayor cantidad de regulaciones en lo que tuvo que ver con la circulación y el transporte,
tuvo que ver con la prohibición de circular primero y después, ¿no?, la apertura lenta, una limitación. Una limitación que continúa hasta ahora, ¿no? Ustedes saben que la región metropolitana está organizada, el transporte, en 3 jurisdicciones. O sea, el transporte colectivo tiene una jurisdicción nacional, líneas que unen la ciudad de Buenos Aires con municipios de la provincia, la jurisdicción municipal, que son las líneas que circulan entre distintos municipios y las gobierna la provincia, y la Secretaría de Transporte de provincia, ¿no? Y la municipal, que son los municipios. Bueno, acá ocurrió algo que se puso mucho el ojo, por supuesto que hubo una limitación enorme a la circulación, pero sobre todo hubo mucho control y mucha fiscalización de lo que tuvo que ver con la circulación entre Cava y la provincia. Pero la mayor circulación en transporte público colectivo no se da de esa manera. La mayor circulación se da al provincial, es entre los distintos municipios. De hecho, el 60% de los viajes se realizan, digamos, con esos patrones de movilidad. Y ahí ocurrió algo, ¿no? Que es que cuando uno ve, uno dice, bueno, una norma tiene eficacia, tiene condiciones sociales para su cumplimiento, ¿no? Entonces lo que vimos fue que, si bien la movilidad por transporte público, ¿no?, cayó abruptamente en toda la región, en aquellos municipios con los indicadores sociales de mayor vulnerabilidad, cayó menos e incluso empezó a recuperarse más rápido, en el mismo contexto de restricción para toda la región, en esos municipios con mayor vulnerabilidad. Entonces, ¿qué nos dice esto también, no? Acerca de la heterogeneidad y de o sea, la movilidad es una condición, digamos, co-constitutiva de la vida cotidiana y de la posibilidad de reproducción de la propia vida. Hay sectores que necesitan moverse para poder reproducir su propia vida. Y eso se vio, Mercedes decía, bueno, las demandas, ¿no? Bueno, el sector del transporte es un sector donde no hay una organización de intereses de las demandas de los pasajeros de los servicios públicos, ¿no? Justamente se caracteriza por... Pero 2 cosas que les voy a contar con relación a eso. Una, esta que les decía, que tiene que ver con que en aquellos sectores más vulnerables, uno ve que la movilidad crece más rápido, ¿no? El uso del transporte público, además hay una dependencia, ¿no? No hay la posibilidad de migrar hacia la movilidad privada. Entonces se vio esto. Y por otro lado, otra situación que es bastante recurrente en la región metropolitana, en algunos sectores del conurbano, es que las demandas de la población no se traducen en palabras, se traducen en acciones. Entonces hubo mucho ataque a los colectivos, a las formaciones, ¿no?, a los colectivos. ¿Por qué? Porque no paraban en las paradas, porque debían cumplir con los aforos, ¿no? Además de restricción de la oferta, hubo toda una restricción de la cantidad de pasajeros que se podían transportar. ¿Y qué ocurría? El ciudadano de a pie, como dice Mario, no conoce que un colectivo de jurisdicción nacional está regulado por normas nacionales y un colectivo de jurisdicción provincial regulado por regulaciones provinciales. Entonces veían que acá las diferencias, ¿no? Jurisdicción nacional estableció que no podían viajar que podían viajar en un momento hasta 10 pasajeros parados. Y jurisdicción provincial no permitía esa norma. Entonces los pasajeros veían, esto nos lo cuentan las cámaras, ¿no?, que tienen líneas en distintas jurisdicciones, veían que un colectivo pasaba aparentemente vacío, o sea, con todos pasajeros sentados, y no les abrían las puertas. Bueno, ante esas situaciones hubo mucho ataque de pasajeros contra los colectivos, algo que es bastante recurrente y no se habla mucho, pero que creció en este tiempo, ¿no? Entonces la demanda, o incluso, bueno, situaciones donde personas directamente con palos se paraban frente a los colectivos para que les abrieran las puertas. Entonces, hablando de las demandas, ¿no? Son demandas que no se traducen articuladamente, ¿no?, en palabras y en una demanda hacia el Estado, pero que las acciones lo que están mostrando es eso, la necesidad, digamos, del uso de los transportes para la reproducción de la propia vida. Y la problemática que tiene la región hace mucho tiempo de no tener una autoridad que pueda coordinar las medidas, ¿no?, homogéneamente para las distintas jurisdicciones que forman parte de la región metropolitana. Así que en circulación y en movilidad, y sobre todo en transporte público, lo que se vio fue eso. Cayó mucho el uso, ¿no? Al inicio, de hecho, cayó mucho más que lo esperado. Se redujo mucho la oferta, se redujo más incluso que lo que las normas establecían, porque la Secretaría de Transporte tiene un cálculo de aproximadamente un 15% del personal
que dejó de ir a trabajar porque era o población de riesgo o se había contagiado, entonces hubo más reducción, y una demanda que inicialmente pudo acomodarse a las condiciones, digamos, de pandemia, pero que, digamos, rápidamente tuvo que empezar a salir, ¿no?, para poder reproducir sus condiciones. Así que en circulación, bueno, articulando un poco políticas y demandas, un poco lo que muestra es esto, ¿no? Muestra normas homogéneas en territorios heterogéneos, y bueno, las resultantes son un poco estas cuestiones que les estoy contando, a modo de ejemplos, a modo de anécdotas, pero que fueron recurrentes, ¿no? No se conocieron tanto, no estuvieron tanto en los medios, pero quienes operan los transportes lo plantearon como un problema importante. Mario, me gustaría que, recogiendo, bueno, lo que plantearon las colegas, nos puedas, bueno, comentar vos, ¿no? ¿Cuál es cómo recogiste la opinión pública? ¿Qué balance fuiste haciendo, sobre todo de la primera ola, ¿no?, de esta pandemia? Hola, sí, confieso que, bueno, hubo parte de la reunión que algo no se escuchaba bien, y en principio, para ser franco, había imaginado una intervención muy cortita, pero por ahí más direccionada a cuestiones que me atañen más o que le paso más cerca, como son las cuestiones económicas, transferencias dinerarias y o económicas en general, y las cuestiones referidas a las restricciones y cómo impactaron. Pero, Perfecto. claro, y entonces hago un par de consideraciones de carácter medio general, que por ahí pasan un poco, primero, seguramente son un poco menos precisas de lo que se ha dicho, y seguramente pasan por arriba, o son muy generales. Una en particular, digo, repensando lo que pasó. Primera cuestión, me parece que buena parte de las políticas públicas, tanto transferencias como restricciones, como toda la cuestión de restricciones, digamos, toda la referida a la escolaridad y presencialidad, que me parece un tema absolutamente central en lo que sucedió en esta etapa, y creo que ha tenido una incidencia alta, no confesa por los votantes en la propia elección, ¿no? O sea, o algo así, ¿no? Como uno de los factores. Pero, digo, ¿qué me parece la primera ola? Me parece que los gobiernos nacionales y provinciales y municipales arrancaron de prever una hipótesis de enorme dificultad, una cantidad de hipótesis de riesgos sociales y sanitarios altísimos. Hipótesis que yo no estoy en capacidad de refutar ni de corroborar, porque carezco de herramientas técnicas, pero yo creo que algunas de las consideraciones que se tuvieron eran razonables, atendiendo a las circunstancias, que eran de extrema complejidad y de extrema carencia de datos relevantes o de posibilidades certeras. ¿Qué digo con esto? Se empezaron las políticas sanitarias pensando que podía haber un colapso del sistema sanitario, como lo hubo en países europeos. Eso, en términos estrictos, en Argentina no ocurrió. Y andando el tiempo, me da la sensación que yo no he visto que hubiera una cantidad muy apreciable de muertos, ¿no? O sea, es decir, no ocurrió la catástrofe, digamos, instrumental, y ocurrió el resultado no deseado. Dos, se intentaron una vastedad, un abanico de políticas públicas sobre algo que ustedes dijeron que es la gran heterogeneidad del sistema político argentino. Un sistema federal, con competencias supuestamente bien distribuidas, lo cual no es cierto, con mecanismos de cooperación, lo cual más o menos, digamos, ¿no? Entonces, sobre eso, ¿qué es lo que tuvieron en principio? Me parece muchísimas autoridades, entre ellas el gobernador de la provincia y el presidente, la idea de que había que evitar determinadas catástrofes sociales, sanitarias y económicas. Y viéndolo a la distancia, uno puede decir que se cometieron errores o que hubo conductas que no fueron del todo funcionales, ¿no? O sea, por ejemplo, yo creo que la cuarentena fue muy larga, ¿no? La primera cuarentena fue muy larga en términos sociales, ¿saben? Dos, yo creo que
la no presencialidad escolar tan extendida fue muy extensa y provocó contraindicaciones muy grandes. Lo creo en mi caso como abuelo, no soy nadie, ¿no? Pero como ciudadano, digo, pero bastante convencido estoy. Esto es un problema y a la vez creo que algunas de las cuestiones básicas que previeron los gobernantes se resolvieron relativamente bien y el resultado que se obtuvo no era evidente ni axiomático. A ver si me explico. No era evidente que en la Argentina iba a haber paz social. O sea, no era evidente. Ahora damos todos por evidente que es así. La Argentina es un país con mucha rebeldía. Lo que contaba Verónica, anécdota que desconozco, que me encanta y que usaré en cualquier momento, ¿no? Es decir, los vecinos con palos, o sea, se te manifestás con palos. ¿Cómo no llega el colectivo? ¿Qué hace? Un petitorio, por ahí llaman a la radio, pero aparte cazan los palos y los palos. Por eso es muy argentino. En Argentina la gente demanda con mucha energía, con mucha virulencia eventualmente, y la Argentina entonces los temores de que hubiera determinado tipo perdónenme la palabra, de descontrol o de desborde social, no eran alocados. Tenía que haber comida, tenía que haber cuidado, tenía que llegar las vacunas. Recordemos las cosas que se pensaron o se dijeron sobre Villa Azul, por ejemplo, ¿no? Es decir, qué podía pasar, qué no, o sea, entonces yo creo que frente a la primera ola, dicho en modo muy genérico, y ya termino y redondeo, frente a la primera ola, seguramente se tuvo un diagnóstico equivocado y tal vez no había modo de tener otro, o no había manera, pero hubo algunas derivas que se evitaron y que eran muy importantes. Con el paso del tiempo y con la prolongación de la pandemia, que creo y propongo para conversar a ustedes o a quien tenga ganas, para mí hubo un error conceptual. Error no quiero decir que el error no sea excusable, ni que había forma de saber, digo, se interpretó mal. No sé si iba a haber si se juntaban De Gaulle, Perón y, no sé, Adenauer y Lenin y qué sé yo, ¿no? Y no sé quién lo hubiera previsto de otra forma, ¿no? Y, no sé, Ramón Carrillo, no tengo idea, ¿no? Y Paulo Freire, no sé si se podían prever todas las cosas. Lo que sé que visto en perspectiva, ¿ya? Algunas cuestiones se articularon mal. Ahora, se evitaron algunos daños importantes, y la impresión que me da es que los problemas que ahora se afrontan no tienen que ver tanto con que las entre comillas, primeras instituciones, instituciones, acciones, política alimentaria, no sé, digo, reparto de alimentos, protección, despliegue de fuerza de seguridad, que a mí me cae pésimo, ¿no? O sea, pero digamos, ¿no? También lo hubo, IFE, ATP, esas cosas más bien estuvieron bien en el momento en que estuvieron dentro del desorden. Revelaron, me parece, carencias, algo que más de una de ustedes dijo, carencias del Estado argentino. El IFE, por ejemplo, para mí fue una institución formidable que reveló que la Argentina es otra de la que creíamos nosotros también, muy ampuloso, muy genérico, ¿no? Es decir, que en la Argentina había muchísima cantidad de gente subregistrada, una cantidad pasmosa de personas no bancarizadas, una cantidad tremenda de personas que no podían pasar 15 días sin laburar, ¿no? O sea, enorme, por distintos... y ahí no hablo de personas de clase media, inclusive que vivían pasablemente, pero no tenían la menor capacidad de ahorro, la menor capacidad de crédito, y que si le cortaban 15 días quedaban en riesgo. Que por otra parte tampoco estaban demasiado bancarizadas, ni registradas, ni nada, y no tenían relación con el Estado. Todo esto dicho, evitado los males primero, y con una serie de medidas muy de emergencia, que a mí me parecen en promedio inteligentes, en la oscuridad o en la falta de claridad que se tenía sobre lo que estaba ocurriendo, sobre lo que iba a durar y sobre qué terreno estatal se pisaba, encontramos ahora una segunda etapa en la cual creo, por contexto, para ayudar a pensar a ustedes, así que son responsables si un día lo escribo, en la que ahora, por contra, hay un muy flojo diagnóstico, en particular, esto lo vengo diciendo de todas formas,
Y termino. Un muy flojo diagnóstico social y económico sobre Argentina de hoy, pero muy flojo, asombrosamente flojo para mí. Que no sé, conversando, cuando uno conversa sabe que todo es público. Hay momentos que no me los sé explicar, porque yo, por ejemplo, yo digo, no hago nombre, digo, el funcionario tal, de primer nivel, el ministro tal, no sabe la estructura social lo mismo que yo, Weinfeld, desde acá, desde mi casa, cerca de Plaza Italia. ¿Por qué no vas a ver? Si son inteligentes, si son versados, ¿no? Si han trabajado mucho, si tienen preparación. Y sin embargo, yo veo en el nivel gubernamental, ¿cierto? El gobierno nacional en particular, una lectura, un mapa de la sociedad argentina que a mí me parece indeciblemente pobre y frente al cual las medidas que se imaginan son indeciblemente rutinarias e inerciales. Yo con todo respeto, yo escuché ayer al presidente decir vamos a abrir más fábricas, me pareció, es decir, a mí me parece bárbaro esas más fábricas, aclaro, pero me pareció, digo, si la solución argentina es abrir más fábricas, esto lo decía Alfonsín en el 83, ¿no? O sea, y ya en esa época, no, o sea, la democracia no bastaba para eso y ahora tampoco, o sea, y termino porque me alargué. La primera etapa, con la improvisación, el temor grande, un activismo gigantesco y una cooperación de la sociedad civil digna de destacar, que a veces no se le reconoce, se evitaron los males más trágicos que se habían imaginado. Y, por ejemplo, se tiró guita de un helicóptero con el IFE, lo cual está bien y es un tanto peronista, ¿no? Es decir, me parece. En esta segunda etapa, cuando hay que armar algo más consistente con una sociedad herida, empobrecida, dolida, y a la vez más visible, me parece que hay una pobreza de diagnóstico en los primeros niveles estatales y gubernamentales muy serio. Acá corto porque me alargué mucho y me fui por 20 lados. Gracias, Mario. No sé, Mariana, si podés profundizar un poquito más la cuestión del IFE, ¿no? Porque fue una de las políticas centrales donde, en particular, digamos, de la segunda parte del 2020 y que llegó hasta el 2021 y que ahora estamos volviendo, ¿no? A ver si hay otro IFE, no sabemos cómo se va a llamar, pero se habla de eso. ¿Mm? Sí, me parece que lo bueno de este tipo de encuentros es poder pensar la ambigüedad, ¿no? La ambigüedad de las políticas. Por más que uno comparta algunos de sus lineamientos, ver cómo a la vez lo que nos fascina, nos parece positivo, también tiene una contracara que puede resultar difícil de sostener o en todo caso negativa en el mediano plazo. Cuando uno mira el IFE puede tener dos cifras, 9 millones, que es la cantidad de gente a la que llegó en el momento de su onda más generosa, o puede mirar 10.000 pesos en un contexto inflacionario desatado. Y me parece que ahí se cifra gran parte de la discusión del progresismo hoy, y es hasta qué punto es o no progresista segmentar. Es muy difícil segmentar con un dispositivo como el IFE, porque el IFE no logra diferenciar domicilio de hogar. Y entonces, si bien en su formulación original establecía que solo tenía que haber digamos, un beneficiario del IFE por hogar, en la medida en que el ANSES no podía distinguir hogar de domicilio, podía cometer, digamos, injusticias, entonces prefirió pecar de generoso que de excluyente. Ahora, al pecar de generoso, también eso impidió que se sostuviera una cuarta ola, que se ajustara el monto para que pudiera acompañar el incremento de los alimentos y que llegara a quienes más lo necesitaban, ¿no? Una de las cosas que nosotros nos sorprendía cuando arrancamos el proyecto es que había muchos beneficiarios del IFE entre los universitarios y nos parecía que era un sesgo de los entrevistadores, como quienes entrevistaron nuestro proyecto eran jóvenes, decíamos, están entrevistando a los amigos y entonces por eso, y después nos dimos cuenta de que no, que en realidad por una reglamentación del ANSES se permitía que incluso quienes seguían viviendo con los padres cobraran IFE, en fin, había algo de esta dificultad que hizo que hubiera muchos jóvenes que no eran jefes de hogar y que cobraran, ¿no? Entonces ahí me parece que ahí hay una primera discusión importantísima que tiene que ver con
segmentar es o no progresista. Personalmente yo creo que sí, pero eso es una posición normativa, ¿no? La segunda cuestión que me resulta también interesante traer a la mesa es, y en relación con lo que decía Vero, es cuál es el objetivo de las políticas públicas, ¿no? Cuando se lanzaron, el objetivo del IFE y el ATP era garantizarle a los argentinos que no podían ir a cumplir con sus tareas, que iban a poder respetar las reglas de distanciamiento, es decir, que se iban a poder quedar en la casa para que entonces el virus no se expandiera. Una de las entrevistas que hicimos era de un pequeño industrial del conurbano bonaerense, cuyo municipio hacía bastante la vista gorda en relación a que se reanudaran o no las actividades. Y se sabe que parte del objetivo del ATP también era sostener la actividad económica. Entonces, es cumplir el aislamiento obligatorio, es sostener la actividad económica. ¿Qué es lo que nos parece más importante? En un contexto donde era dilemático, porque sostener la actividad económica era propiciar que el contagio se expandiera, ¿no? Para decir que parte de mirar las políticas públicas también colocarnos en el lugar dilemático de los decisores, que tienen objetivos distintos y algunas veces contrapuestos, ¿no? Y a veces tienen las herramientas técnicas para poder ser más sofisticados y a veces no las tienen. Yo creo que parte de lo que nos deja a los sociólogos, a los cientistas sociales la pandemia es qué importantes son los registros y las estadísticas públicas, qué atrasados están en relación con la realidad que tiene hoy la Argentina, esto que decía Mario, ¿no? La falta de bancarización, la informalidad, la distancia entre la declaración de los sueldos y lo que la gente efectivamente cobra y arregla de otro modo con su empleador. Entonces ahí tenemos mucho trabajo por hacer también para, digamos, equipar al Estado de herramientas que lo hagan más sofisticado y eficaz, ¿no? Bien, perdón, me extendí yo también. Entusiasmo. Muy interesante, muy interesante. Sí, yo creo que la pandemia nos colocó en muchos dilemas, ¿no? Uno de los dilemas, creo, centrales fue la cuestión de la formalidad y la informalidad, ¿no? O sea, esto se expresó en distintos sectores de política. En el caso de las políticas de vivienda, fue muy importante, ¿no? Este dilema, este parteaguas, ¿no? ¿Quiénes eran posibles receptores, destinatarias de las políticas y quienes no podían serlo porque no estaban alcanzados por la formalidad en términos habitacionales, ¿no? Entonces no podían no pagar los servicios, o no podían no pagar su hipoteca, o no podían no pagar su deuda o su alquiler, ¿no? Entonces eso me parece que es una cuestión que no solo se vio en las políticas que tienen más que ver con el sector o lo económico estrictamente dicho, o con el ingreso o con lo laboral, sino que atravesó también otros sectores de política, incluso en salud, esto que planteaban María y Ana. Sí, Ana, te dejo ahí picando. Estás muteada. Justo quería apuntar a eso, que esta doble fotografía, ¿no? También la podemos encontrar en salud, ¿no? Donde uno puede ver la política pública en salud como una política donde, bueno, hay que fortalecer la estructura hospitalaria, las camas, las iniciativas para prevención de contagios masivos, que sin lugar a dudas estos espacios fueron fortalecidos desde la política de salud, creo que desde incluso los 3 niveles jurisdiccionales, desde nación, desde provincia y también un poco desde los municipios, por lo menos en el AMBA. Pero también hay otra fotografía, cuando uno piensa en la salud, que tiene que ver con la salud en los barrios. ¿Y qué pasó en la pandemia con la salud en los barrios? En los barrios donde la población ya venía con fuertes problemáticas de salud, muy desatendidas, que la pandemia desatendió aún más, ¿no? Y eso es un poco lo que nosotros vimos en los relevamientos que hicimos en el 2020. ¿Qué pasó con la salud en el territorio fuera de la situación contagios, ¿no? Ese comentario. María Krojetovich, ¿querés agregar algo en relación a eso?
A ver, me parece que en términos de fotografía, formalidad e informalidad, la informalidad en salud, digo, es un tema ya, una papa caliente que viene de hace tiempo, no es algo de ahora de la pandemia. Se evidenció, digo, sí, en el primer nivel de atención, los profesionales de la salud y quienes están batallando en la trinchera en los centros de atención primaria son los que con sus iniciativas, digamos, hacen lo que pueden, hablando mal y pronto en un diálogo, ¿no? Entonces son quienes logran conseguir los medicamentos anticonceptivos, son quienes dicen, bueno, los damos cada 3 meses para que no vengan tanto, son quienes hacen las derivaciones, son quienes hacen redes para garantizar el acceso a la ILE. Digo, empiezan a haber un entramado entre diversos multiactorales, digo, tanto desde los profesionales, referentes barriales y organizaciones sociales que empiezan a tejer un entramado que es lo que le da sustento a las problemáticas de la población. Entonces, digo, sí, se pone, digamos, a ver, en salud lo que decimos es, ya había un montón de heterogeneidades. La salud sabemos que es desigual, digo, en los 24 partidos del conurbano. Pero además, digamos, de estas heterogeneidades, eh, se fueron, bueno, se me fue la idea de la cabeza. No sé lo que quería decir. Igual Eh, retomo otra cosita, sí, no, retomo otra cosita ahora, seguro me va a volver a la cabeza, pero em, me quedé también pensando en algunas cuestiones que dijo Mario Weinfeld, de cómo dijo, algunas cuestiones se articularon mal, y también quería un poquito retomar esa, digo, por ejemplo, en la atención, digamos, en el territorio, la atención primaria fue la que primero dio respuesta, ¿sí? Desde los municipios. Cuando bajaron los programas centrales y provinciales, digo, discutible después si estuvieron bien, mal articulados. Digo, recién allí el nivel de atención primaria pudo dar cierta respuesta a la población, pero esa estructura, digamos que dentro de la estructura sanitaria, el nivel de atención primaria no fue jerarquizado, no fue priorizado, fueron para dar solución a la pandemia, fueron priorizados los niveles centrales y por ahí los niveles medios, ¿sí? claro. Entonces, la atención primaria, que es la que tiene sus equipos de salud en el territorio, los que conoce a la población, lo que sabe lo que le está sucediendo, ni siquiera fueron, digamos, tomados en cuenta como para hacer el seguimiento de los contagios masivos, digo, y allí hay, me parece que es algo que justamente se articuló mal, como decía Mario. ¿Por qué no se le dio esa jerarquización al primer nivel de atención dentro de la estructura sanitaria en la pandemia que, digo, se visualizó en el territorio y sucedieron las peores cosas en el territorio? Quizá porque lo que se intentó, ¿no? De alguna manera fue anular esa variable, ¿no? El territorio, había que confinarnos, ¿no? Entonces se tuvo poco en cuenta que en realidad la vida cotidiana se despliega en el territorio, ¿no? Se despliega permanentemente en el territorio, ¿no? Me parece que esa fue una cuestión, ¿no? La ilusión de que era posible el confinamiento en un punto, ¿no? De que era posible que la vida cotidiana ocurriera en esa instancia. Sí, Mariana. No, yo en algún momento preguntabas sobre los aciertos y los desaciertos, digamos, y en relación con esto que decías, a mí me hacía pensar cómo el ciclo político argentino entra en lo que yo llamaría objetivos exclusivos y triunfalismos ritualistas, ¿no? A principios de los 90 habíamos logrado resolver el tema de la inflación. Pero había otros problemas y hacía falta ver qué se ajustaba para poder conservar ese bien preciado, ¿no?
la estabilidad y a la vez evitar todos los costos que eso tenía. A principios de los 2000 se había logrado reactivar el empleo y la distribución, cierta redistribución progresiva de los ingresos, pero a la vez se generaban dificultades recurrentes que se podían corregir. Me parece que con la pandemia pasó lo mismo. Hubo algo en ese primer año y en esa primera ola de cierto encantamiento con las virtudes de la cuarentena y con poner la salud por delante de otros objetivos, y costó esa sintonía fina de combinar otros objetivos, o en todo caso atemperar consecuencias que estaban implícitas en esos objetivos iniciales fuertes y necesarios, pero que eran insostenibles en el mediano plazo, ¿no? O sea, creo que ahí hay algún aprendizaje de cómo la Argentina a veces entra en objetivos que cumple y entonces somos los campeones de América, y después En ese sentido, ese ajuste, ¿no? digo, en ese sentido, yo digo una panorámica, ¿no? Pero digamos, esta panorámica nos hace perder muchísimos matices, solamente pensando la primera ola, ¿no? La primera ola es una eternidad, ¿no? Entonces, cuando yo la comentaba, digamos, la veíamos extensa, veíamos en algún sentido cierto achatamiento que se buscaba. Ahora estamos hablando de 8 meses. Durante estos 8 meses, ¿no? El medio tiempo, agosto, que es exactamente el momento en donde la curva empieza a tener otro sentido, ¿no? Es el momento en donde uno dice, bueno, sabemos que entre finales de junio y comienzos de julio es el momento, digamos, anualmente siempre más complejo en relación a la salud de los problemas respiratorios, etc. Todos pensábamos, bueno, hay que pasar ese momento. Sin embargo, después de la primera semana de agosto, era increíble que las mismas modalidades que habían servido y que fueron absolutamente eficaces con todos sus límites y sus errores, como modalidades estandarizadas, generalizadas, homogeneizantes, de producción de políticas que para su momento, para su novedad, para su complejidad y para los dilemas que traían aparejados, trajeron múltiples virtudes. Ahora, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decían las chicas y lo que decía Mario acerca de que es increíble, porque la verdad es que tenemos dificultades en relación a los datos y a los conocimientos acerca de las heterogeneidades sociales de nuestra AMBA. Pero sin embargo, algunas ideas tenemos. Los datos del censo son digamos, antiguos, pero nos pueden dar una idea acerca de lo que estábamos viviendo. Entonces, estas políticas homogeneizantes, sabiendo que tenemos una demografía compleja, sabiendo que tenemos una situación de vulnerabilidad compleja, sistemas de salud segmentados, resultan muy complejos cuando uno va pasando más de un tiempo que ya había sido eterno, ¿no? Ya había sido eterno los primeros 4 meses. Y digamos, en este sentido, lo gregario, porque somos seres gregarios, emerge de manera absolutamente, digamos, de abajo para arriba, ¿no? Son los propios territorios los que van conformando modalidades de gestión heterogénea, desigual, particular y segmentada en cada uno de sus espacios, como lo han hecho en cada una de las crisis siempre las organizaciones sociales. Siempre han logrado rearmar ese entramado segmentado, complejo, en donde las políticas habían intentado llegar de una manera, digamos, superficial y homogénea. Sin embargo, ¿cuál es el lugar para estas políticas de las organizaciones sociales? Son solamente emergentes que pueden colaborar en momentos de crisis y que no son consultados en el mediano plazo como para heterogeneizar y complejizar las formas de las políticas. Digamos, porque después tenemos, sino la salida al palo, digamos, ¿no? Que Vero la conoce, no solamente la pandemia, la ha estudiado todo el tiempo. Cuando no hay organizaciones sociales, no hay formas de válvulas de escape a otras modalidades de gestión y emerge la violencia. Sí, Vero.
No, yo quería reforzar esto de o sea, la aplicación de políticas homogéneamente en territorios heterogéneos, pero también me parece que es de destacar, bueno, que hubo aciertos, ¿no? Pero también, también esto que emergió nuevamente de que muchas veces, pues estamos pensando en las políticas sectorialmente, porque acá estamos reunidas personas que estuvimos trabajando sectorizadamente, pero también cuando las políticas chocan entre los sectores. Entonces hay un problema también de organización estatal, o sea, de objetivos que logren englobar lo que es justamente la complejidad de las dimensiones que hacen a la vida cotidiana de las personas. No es que, bueno, se restringe la movilidad, pero abro una actividad, pero no dejo que las personas, porque esto ocurrió mucho, apertura de actividades, o sea, a ver, la movilidad tuvo dos momentos, la prohibición inicial y después en dispo, aforos, o sea, se fue relajando un poco, pero siempre con una restricción de la oferta. En ese interín se fueron abriendo un conjunto de actividades, pero no se permitía la movilidad. Y voy a decir algo, en transporte público para los sectores más dependientes, por ejemplo, las empleadas domésticas. Se habilitó la actividad de las empleadas domésticas, pero no se les permitía viajar en transporte público. En el interín hubo un montón de estudios de colegas cientistas sociales que estudiaron la situación del empleo doméstico y que dieron cuenta no solo de la pérdida enorme de puestos de trabajo, sino de la informalidad y los maltratos a los que fueron sometidas. ¿Y qué supuso la política pública? Que los empleadores iban a construir condiciones favorables para el traslado de las domésticas. Eso no funcionó de esa manera. Entonces, también hay algo de la mirada con todas las dimensiones de la complejidad que el Estado argentino tiene, a mi modo de ver, ¿no? Humilde, porque tampoco, o sea, trabajo distintos sectores, no todo, tiene esas falencias, un poco de la coordinación y otro poco de las capacidades estatales. Se dice, no se puede viajar, perfecto. ¿Cuál es la capacidad de fiscalización? Esto que decía al inicio, se puso mucho el ojo en la relación Cava y provincia de Buenos Aires. La movilidad que se desarrolla en la provincia es enorme, no hubieron controles y no se garantizó una movilidad segura para los que tenían que viajar, porque viajaban hacinados ya. Yo miraba atentamente, María, el pico, cuando vos mostrabas las curvas, porque estaba mirando una curva que yo tengo acá, y en esa curva enorme donde crecen muchísimo los contagios, crece la movilidad en los municipios más vulnerables. Entonces, digo, me parece que hay algo de la necesidad de una mirada que tenga en cuenta estas dimensiones de la complejidad que hacen a la vida cotidiana, ¿no? Desde el Estado, porque si no, ¿desde dónde? O sea, bueno, eso. Mario. Ya entrando en una cuestión, una que me queda para otro momento, pero que me viene surgiendo y me aparece el periodista, y los periodistas, aunque parezca mentira, a veces preguntamos. O sea, ¿viste? No es el momento, no está de moda. En general interrumpimos, opinamos, pero deberíamos preguntar a veces esperando respuestas, o sea, esperando que alguien desarrolle algo, tenga unos minutos. No funciona, no funciona, pero digo, sigo creyendo, tengo un credo en eso. Entonces, hay un par de cuestiones. Cristina Kirchner lo planteó desde un ángulo y desde un modo y de una manera. Y a mí, no hemos venido a hablar de Cristina, pero para mí Cristina tiene entre virtudes y defectos alguna característica que se piensa más cosas que la mayoría de los dirigentes políticos argentinos y las dice de modo que se capta, digamos, que se entiende, ¿no? Esto ni siquiera es un elogio, ¿no? Es Una descripción. Una descripción. Cristina habló del sistema de salud en medio del quilombo. Y entonces a mí la impresión que me da, digo, ¿yo qué diría? Yo diría, el sistema de salud previó la catástrofe. Hablo del sistema de salud muy en general, se sabe, ¿no? Es decir, o sea, en la Argentina se previó una catástrofe sanitaria, se temió un colapso de camas y demás, en líneas generales no se produjo. Se reforzó fuertemente. Cuando llegaron la vacuna, vino mal, día más, día menos, mes más, bien menos. La contabilidad social es espantosa, cuando uno dice mes más, bien menos, ¿no? En el camino por ahí murieron, no sé, X personas, si sean 30 que por ahí, entre comillas, podían no morir. Pero de cualquier modo la campaña de vacunación me parece que se hizo bien, ¿no? En términos, o sea, ahora, pregunta, ¿se pensó algo sobre el sistema de salud en medio de esta
emergencia en la que obviamente su primera función era hacer lo posible en medio de este quilombo. O sea, a mi ver, no se pensó nada. O sea, el sistema educativo se pensó algo. Hablo en el nivel, hablo en gran nivel estatal, en nivel de grandes centros de saber, no digo si no se hizo un paper, si hay un documento, digo, las autoridades públicas pensaron algo. O sea, vos interrumpiste, el sistema educativo es más claro, ¿no? Interrumpiste una cantidad de funciones importantísimas. Aprovechaste el parate para ponerte a pensar, y de nuevo, no es un reproche al ministro tal, es pensar cómo ocurrió esto. ¿Qué impresión me da? Se paró todo y no se pensó cómo se salía. Entonces la salida, como ocurre también en la macro y en la microeconomía, es, bueno, macanudo. Ahora vuelven los bondis, vuelve la escuela, ¿qué vuelve? ¿No? O sea, digo, vuelve en estas condiciones. Entonces, para mí una pregunta es, Eduardo, ¿se podía pensar algo o en medio de esta situación, con las capacidades existentes en la Argentina? O sea, yo no soy el sometido de las políticas públicas, no sé si todas las cosas que a mí se me ocurren se pueden hacer. Más bien propendo a pensar que si yo estuviera no las haría mejor. También una cosa extraña dentro del periodismo profesional, o sea, no creo que yo fuera mejor presidente o ministro que muchos de lo que son. Lo que pasa es que ellos tienen la obligación de serlo y yo no. Pero ¿qué impresión tengo? Que hay muchas cuestiones que ya estaban en llaga, que ya funcionaban mal o que tenían déficit, que ante el parate debía pensarse más. Y entonces, primero, les pregunto, y ni siquiera, o sea, si alguien me quiere contestar, me encanta, y si alguien me quiere contestar el día de mañana o en cualquier momento, mandarme un trabajo mucho mejor. ¿Se pensó algo de todo esto? O sea, durante la siesta, ¿no? O sea, durante la cuarentena, durante el ASPO, durante el disco, ¿se pensó algo o de nuevo salimos al toro? Y casi lo vincularía con esto que dije, que es, empezamos a salir, nos encontramos con un diagnóstico pésimo, me parece a mí muy pobre, en materia económica, en materia educativa, donde me animo menos a ser desafiante, pero digo, me parece un pronóstico muy, muy pobre, donde digo, los problemas obviamente se han agravado, particularmente entre las personas, sectores más vulnerables, pero en todos, ¿no? Pero en todos. Entonces me sigue quedando primero, esa duda. ¿Se podía pensar algo? Había como pensar, agrego, hubo experiencias comparadas en países comparables con la Argentina, por lo que pasó en Finlandia y por compito, ¿no? Digo, no con respeto, porque qué sé yo, pues son 14, hace frío, digo, no tienen mucha guita, son muy inventivos, no funciona. Digo, en países más o menos comparables con la Argentina, pudo pasar algo. Última reflexión general. Respecto de esto, la peste también nos ubicó, me parece, en el destino latinoamericano argentino. O sea, de todas las discusiones que se tuvieron acerca de cuántas personas habían fallecido, cuántos esto, cuántos lo otro, la Argentina terminó mejor o peor en la línea de los países parecidos, ¿no? O sea, en definitiva, la Argentina no le gana a Estados Unidos, ni sentido que le gane o que compita. La Argentina termina en su destino que alguna vez fue, digamos, el primer país de la América, ¿no? De Iberoamérica. Y ahora, y otra pregunta también para hacer, ¿es ahora el primer país de Iberoamérica, Argentina? Indicadores sociales, económicos, en sus indicadores culturales, en su cultura cívica, en su nivel de participación, pongo guita que sí. Y en otros indicadores empiezo a dudar. Bueno, Mario, nos dejás como picando la última ronda de intervenciones, ¿no? Sobre cuáles son los desafíos de acá para adelante, ¿no? Cuáles son los desafíos que tiene no solo la gestión de la pandemia, sino la gestión de la democracia, de esta democracia que tiene que elegir, ¿no? Ahora, en el mes de noviembre, y que tiene que seguir
gestionando la pandemia, porque no sabemos a ciencia cierta si la pandemia terminó o no terminó. Entonces, bueno, las invito a que cada uno, cada una haga un cierre en relación a esta cuestión, ¿no? La cuestión de los desafíos. Mariana. Sí, nada, deja unas preguntas picando, Mario, que son interesantes. Y yo querría recoger el guante de digamos, las virtudes y las zonas grises de la politización o del compromiso político de la sociedad argentina. Y ahí corregir algo o complementar algo que dije. La experiencia del ATP es muy interesante porque a diferencia de la del IFE, fue una política pública que tuvo varios ajustes de ronda a ronda, ¿no? Se sabía que era controversial ofrecerle compensaciones salariales y créditos a empresas de todos los tamaños, y el grupo que formó parte del comité de elaboración del ATP y que fue tomando decisiones sobre cómo reformular esa política, fue muy cuidadoso en el modo en que fue corrigiendo, ¿no? Acotando los beneficiarios de esa política pública. Entonces yo diría, ese es un ejemplo virtuoso de cómo al abrir decisiones que ajustaban la política, se habilitaron ciertas formas de lobby, de influencia, de politización, pero que ese grupo bastante cohesivo, con información pública que se presentaba al Congreso, a las autoridades, que quedaba plasmada en actas, iba justificando esas acciones y dejándolas plasmadas, ¿no? Entonces digo, no todos los eslabones del Estado merecen el mismo balance, ¿no? Hay algunos que tuvieron más capacidad y aquellos, creo yo, que tuvieron más capacidad para hacerlos son los que tuvieron equipos más cohesivos, información, digamos, imperativos de dejar justificadas sus decisiones, ¿no es cierto? Contralores de otros poderes, y fue el caso del ATP. Me parece que hay algo a veces de la politización que nos hace creer que todas las necesidades están politizadas, y no es cierto. Parte de lo que me mostró la pandemia es que hay grupos sociales que tienen más capacidad de organización y de presión frente al Estado y otros que tienen menos, y que parte de la función de las ciencias sociales y también de la decisión política es poder contemplar a esa sociedad o esos grupos sociales movilizados, pero también a esos vulnerables que tienen más dificultades para organizarse y hacerse oír, y que tal vez se hacen oír a través del voto, pero se hacen oír menos a través de los tejidos organizativos de la sociedad, porque la sociedad argentina tiene una gran movilización de los trabajadores organizados que no fueron las grandes víctimas de esta pandemia. Las grandes víctimas fueron los que estaban desprotegidos. Entonces creo que ahí hay también un desafío para lo que se viene. Cómo articular esa politización y ese nivel de defensa de ciertos derechos adquiridos con la extensión de esos derechos a poblaciones más vulnerables que no se saben defender y organizar tan bien. Eso. Muy interesante. No sé quién quiere, Vero. Yo quiero decir algo muy, muy cortito respecto de los desafíos, ¿no? Lo que tenemos por delante. Pero que tiene más que ver con una visión general respecto de qué ocurre, no solo cada que hay un cambio político, cada que hay un cambio de gestión, ¿no? O sea, yo creo que la pandemia nos puede haber dejado un gran cúmulo de aprendizajes a condición de que sean retomados. Porque lo que ocurre en este país es que, y esto ahora voy a hablar, yo antes de ser cientista social trabajé muchos años en el Estado, en distintos puestos, en algunos de mayor responsabilidad, en otros en menos, y cada vez que hay un cambio de gestión, lo que se hizo se tira, porque viene una nueva gestión y tiene que hacer algo nuevo y superador, pero sin tener en cuenta lo que se hizo antes. No estoy diciendo que siempre, pero es una práctica muy recurrente. Ni hablar cuando hay un cambio de color político. Ahí ya es, yo recuerdo los planes quinquenales de la gestión Randazzo, en cajas, en sótanos, pero sin embargo aplicando algunas cuestiones sin decir que en realidad se habían retomado, pero tirados a la basura. Entonces me parece que, o sea, un gran desafío
tiene que ver con eso, que se liga con otra cosa que es realmente fortalecer las burocracias estatales, aquellas que vienen elaborando políticas. Hay gente muy capaz en el Estado, no es que el Estado es, como decían, los planta permanentes, y yo tenía un jefe que decía, son plantas. No son plantas. Son personas, claro. Y a mí, bueno, él era bastante disruptivo. Pero bueno, no son plantas, es gente que tiene una acumulación respecto de cómo diseñar políticas, de lo que ocurre en un sector. Me parece que el respeto y retomar eso en lo que es la construcción de un Estado más fuerte es central. Esa es mi breve intervención para plantear uno de los desafíos que creo tenemos por delante. Si quieren, puedo. Dale, María. No, a ver, ¿qué cuestiones? Digo, ya estaban en llaga, el sistema sanitario ya estaba en crisis previo a la pandemia. Digo, cuando hablaban de la sectorización, pensaba en las políticas centrales que bajaron con el objetivo del control epidemiológico y qué sucedió con el resto de las problemáticas en salud en un año de pandemia. Digo, como dije antes, controles, enfermedades crónicas no transmisibles, digo, todo población de barrios vulnerados que se vieron aún más afectados, digo, pero inclusive no tan vulnerados también se vieron afectados. ¿Se podría haber hecho algo distinto, como decía Mario, y por ahí se podría haber incorporado el nivel de atención primaria, esa estructura sanitaria para dar respuesta a ese control epidemiológico? Digo, y no solamente con que brinde datos epidemiológicos, sino también que permita, digamos, conocer las cuestiones vinculadas a los determinantes sociales de salud de estas familias, de esta población, como para darle una atención más integral en medio de una pandemia que no era solamente el control del COVID, ¿sí? Era también dar respuesta a todas las problemáticas que hacen a la salud integral de las personas. Entonces, allí me parece que, bueno, nuevamente, digo, hay una gran crisis sanitaria, financiamiento, la cuestión del financiamiento, si no lo revisamos, digo, parece una verdad de perogrullo, pero si no lo revisamos vamos a volver al mismo punto de partida con una pandemia que arrasó el sistema de salud. Entonces, me parece que esas verdades de perogrullo hay que volver a revisarlas, ponerlas sobre la mesa y discutirlas porque van a venir otras pandemias. Ana, estás muteada. Yo voy a hacer el comentario optimista. Muy bien. Me parece que la pandemia volvió a poner la salud en agenda, algo que no pasaba hacía mucho tiempo en la Argentina, la salud no estaba en agenda. Creo que la salud dejó de tener ese lugar deslucido que tenía en la política pública en general y en la política social en particular. Y bueno, creo que ahí se abrió como una ventanita. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Es una mirada optimista, pero bueno. María. Bueno, digamos que a mí me parece, digamos, que el desafío es en las áreas que estuvimos trabajando, está no solamente, y estuvieron excelentes, digamos, mostrando a las chicas los problemas en torno a los efectores digamos, de atención primaria, pero también, digamos, la informalidad es el sector privado en la salud, ¿no? Mostró problemas enormes, sobre todo, digamos, las clínicas periféricas, las modalidades de los sectores privados periféricos, que suponen una amplísima cantidad de personas, de pacientes que se atendían allí, con lo cual nos amplía
aspectos acerca de qué sucede con estos espacios informales, que son mucho más complejos de lo que estábamos hablando. Y en este sentido, digamos, el desafío es rearmar elementos de control y de protocolos que también tengan capacidad de ser tomados con fuerza de ley en esos espacios, ¿no? Hubo una apuesta, digamos, a retomar el lugar conductor del Estado en el ejercicio de la salud en los ámbitos incluso, digamos, de dependencias estatales. Esto es promisorio, sin embargo, hay muchísimo por hacer. Y empiezo por allí porque justamente lo que notamos es que el ámbito de las informalidades en los diversos planos de la vida social, económica, de salud, son complejos y heterogéneos, y que es ahí donde no hemos encontrado todavía, las capacidades estatales no han encontrado las formas de poder acondicionar políticas adecuadas en todos sus sentidos. Creo que fue muy promisorio lo que se hizo en términos generales y en el ámbito, digamos, de el mundo de lo formal, pero tenemos mucho que avanzar en estas informalidades diversas. En el plano de digamos, del hábitat lo vimos, ¿no? Excelente que haya habido políticas que impidan los desalojos. Ahora, ¿qué sucedió en el mundo de los millones de modalidades informales de hábitat popular? ¿Qué sucedió en las infraestructuras de transporte cuando todo lo que son las ramificaciones, sobre todo en el plano municipal, ¿no? Y en la informalidad de los remises, pseudo remises, etcétera, 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 se manejaban de otra forma? Por no entrar en el plano estrictamente económico, que ya lo conversó en algún sentido Mariana, y que también, digamos, lo conocemos en todos estos barrios periféricos. Bueno, me parece, digamos, que algunos de los desafíos son, si nosotros vamos a necesitar tener una forma de pensar la organización de nuevos momentos para la pandemia, no podemos dejar de lado que somos seres gregarios y que muchas de las actividades se realizan en estas formas de articulación de la gestión que el Estado tiene dificultades para asumir sus capacidades de control y de organización. Gracias, María. Mario, ¿querés hacer el cierre? Y trataré trato de ser breve y de nuevo plantear, fui enfático al principio, planteé algunas cuestiones, ¿no? Dije, bueno, por ahí lo que se hizo al principio estuvo bien, y el modo ahora de salida me parece flojo, ¿no? Pero aún en sus propuestas, ¿no? O sea, sorprendentemente flojo. Cuento esto, lo vengo escribiendo hace tiempo y encuentro que estoy escribiendo 5 líneas hace bastante tiempo y que no tengo en este momento ni material ni capacidad para extenderla, pero estoy convencidísimo. Eso por un lado. Punto 2, algo que también va un poco por afuera, pero ustedes han sido tan amplias y tan generosas en saber que uno se permite. Uno, escuché esta conversación y me pareció súper interesante. Volví a la peluquería después de 1 año y medio, no iba, yo qué sé, bueno, retracción. Tengo un peluquero acá en, digamos, Plaza Italia, Buenos Aires, un poco joven que yo, me hizo una caracterización de lo que cambió mi barrio que yo no había pensado. ¿Desde dónde? Desde su clientela y de los negocios afines. ¿Cuántas personas jóvenes no están más? ¿Cuántos estudiantes jóvenes, por ejemplo, que vivían en casas alquiladas o cosas por el estilo, volvieron a su provincia por aquello de la distancia? ¿Cuántas personas mayores dejaron de gastar en esto o tenían una quintita y se fueron a vivir a la quintita por qué sé yo? Y entonces yo pregunto, entre otras cosas, para quienes pueden elegir, en la Argentina no son la mayoría, pero son un montón, ¿cuántas cosas habrán cambiado en la cabeza? O sea, ¿cuántas nuevas demandas de vida, de mejor vida, habrán surgido a partir de todas estas restricciones? Una pregunta, ¿no? Una duda, o sea, acerca de todo lo que cambió, inclusive yendo al hueso en materia laboral, ¿no? O sea, es decir, los argentinos, creo yo,
y acá se demostró, y es un temazo, trabajamos muchísimo y mal, todo. No trabajamos muchísimo, o sea, trabajamos muchísimo, estamos todo el tiempo, no, o sea, trabajamos 1000 horas, ¿no? O sea, estamos, digo, en este momento, digamos, con el trabajo remoto, es clavado que uno acepta llamar, ¿no? Que a los docentes los llaman a las 11 de la noche, a mis ex colegas, los abogados, los llaman a las 4 de la mañana por huevadas, a los médicos también, no digo a la subgerencia, otra cosa. Todo cambió. Ahora siempre trabajamos así y un poco mal. Aparecerán, pregunto y sugiero para pensar, nuevas demandas o nuevas modalidades respecto a la vida en común. No sé, ese me parece un tema. Y después los otros temas que son frente a la cual me parece que la idea de que haya una respuesta estatal o algo así es casi cándida porque ni siquiera está muy bien planteado. Y lo otro sí me pregunto, o sea, me pregunto qué capacidad de respuesta hay en los sistemas muy desarrollados de Argentina, tema de salud, tema educativo y su sistema social, para dar respuesta a la cantidad de problemas que hay, ¿no? O sea, porque uno, insisto sobre lo mismo, la Argentina tenía piso de protección social impresionante en 2015, que tampoco se desbarató tanto durante el gobierno de Macri en términos estructurales, creo yo, ¿no? O sea, se bajaron las prestaciones, se relajaron, pero tampoco se destruyó exactamente. Ahora ese piso de protección social ahora se revela francamente insuficiente. Un sistema educativo vastísimo, con una tradición enorme, abarcativo de toda la población, público, gratuito, que llega a la universidad. ¿Cuánto tiene que perfilarse? Eso para mí, la primera respuesta es muchísimo, ¿no? La primera respuesta es brutal, rústica, muchísimo. La segunda es hasta qué punto, la segunda, ya más compleja, es hasta qué punto se puede. Y lo mismo, me impresiona la carencia del diagnóstico y me impresiona, y tal vez a veces pienso, hasta eso puede ser una traslación de mi posición misma de persona, de ciudadano, frente a una normalidad a la que tengo que salir, ¿no? Bastante de la que había estado, pero a mí me da la impresión de que se sale a un mundo ignoto, con menos herramientas, ¿no? Alguna vez, hace muchísimos años, hice un reportaje a Adolfo Canitero, que era un genio, y él hablaba un poco de la apertura económica de la Argentina en tiempo de Menem. Me decía, salimos a ultramar en carabela, ¿no? Y él ni siquiera negaba, que no decía que no había que salir a ultramar, no, ni siquiera decía que no había que salir en carabela, describía. Yo tengo la impresión que hay un nuevo, hay un nuevo registro, hay una nueva configuración que estamos enfrentando con el Estado, como con herramientas muy limitadas, y que a la vez también hemos mostrado, porque si no está bien, porque tampoco le quiero dejar a nadie, quiero decir, esto tampoco, también hemos mostrado una sociedad con reservas importantes, una sociedad donde organizaciones sociales tuvieron una participación enorme, sectores populares la remaron tremendamente, las mujeres como en la crisis, es decir, habría que comparar esto con la crisis de 2001 en el sentido del rol que tuvieron las mujeres nuevamente, en otro estadio de su desarrollo, e inclusive, ¿no? Es decir, y por último, si no me llevo, me da la impresión, en un país donde hay sindicatos, organizaciones, municipalidades y provincias, me da la sensación que la capacidad de articulación del gobierno nacional con esas instancias, más allá de lo declarado, no fue tan feliz y tan fructífera como podía haber sido. O sea, es decir, ahí me parece que hay un discurso, hay apoyo. Aparte, el gobierno lo apoya. Los gobernadores, ¿cuántos gobernadores? La mayoría. ¿Cuántos intendentes? La mayoría. ¿Cuántos sindicatos? La mayoría. ¿Cuántos movimientos sociales? Muchos. Y me parece que no hay una articulación, no ha habido una... ¿Y cuánto cooperaron? Bastante, diría yo, en niveles diferentes. Y sin embargo, me parece que ahí falló también la situación. Lo bueno, me parece, es la respuesta, como siempre, a la sociedad civil argentina, que es formidable. Y otra cosa que a mí me encanta de la sociedad argentina, que va a traer dificultades, es las ganas de vivir que tiene esa Argentina.
sea, es decir, cómo las ganas de vivir que tiene los argentinos siempre es fascinante, ¿no? O sea, uno podría decir inclusive en corto plazo, aparte de la ganas de gastar que van a tener la guita que no tienen, ¿no? O sea, porque es así, los argentinos son así. En fin, no sé, muy desordenado, pido disculpas. Bueno, muchas gracias, Mario. Bueno, si hay algo que nos dejó la charla, creo que son dos cosas que me parecen bien interesantes. Pensar las ambigüedades de las políticas públicas y pensar sus tensiones, ¿no? Pensar las tensiones entre los distintos sectores de la política pública, pensar las tensiones entre la ciudadanía y las propuestas del Estado en los distintos niveles del gobierno, pensar las tensiones entre la informalidad y la formalidad. Así que creo que, bueno, eso será objeto de otro diálogo. Así que, bueno, les agradezco enormemente a todas y a Mario. Yo, como siempre, cuando las escucho, cuando escucho a Mariana, cuando escucho a Ana, a las Marías, a Verónica, me quedo con muchos apuntes, me copio mucho, así que les agradezco enormemente y bueno, muchísimas gracias nuevamente.